Anda Escucha. preparando el video que vamos a usar para ir escuchando. Mientras tanto les voy a contar, porque hay muchos extranjeros que ven nuestros programas. Yo les diría que la verdad es un porcentaje altísimo de gente de distintas partes del mundo, en general de habla hispana. No todos hablan español, otros hablan otros idiomas. YouTube es maravilloso en el sentido que te da estadísticas de muchas cosas, ¿no? Y entonces les cuento, es una entrevista que hace Maximiliano Montenegro, un periodista especializado en economía. A mi juicio, de lo mejorcito que hay en el país, realmente vale la pena escucharlo, es informativo, es lo que hace un periodista económico. No le pidan que hable de geopolítica porque no es lo suyo. Él habla de economía es bastante bueno y bastante equilibrado. Creo que le gusta a Pisolito, pues siempre lo está nombrando. Y el entrevistado es Jorge Castro. Jorge Castro es periodista, perdón, me pica la nariz cada vez que me pongo a hablar. Jorge Castro es un periodista, abogado, especializado en análisis político y estratégico internacional. Ha trabajado en Clarín, Perfil y La Nación. Básicamente los principales medios escritos y hoy ya, bueno, ya multimedios más grandes de la Argentina, ¿no? También fue jefe de la sección de política internacional del diario Tiempo Argentino, curiosamente en un diario de izquierda, ¿no? Le digo, para que vean cómo se nuclean. Y director adjunto del diario El Cronista Comercial entre el año 86 y el 97. Vean que trabajo no le faltó. Sobre todo en medios de primera línea, de primerísima línea, podría decir, ¿no? Porque entre los medios del sistema, de los mejores. Además, docente en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Progresista Flaxo, ¿no? Curioso. La Escuela de Defensa Nacional, la Escuela de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra y el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, el ISEN, que es básicamente la Escuela de Diplomáticos. O sea, cubre todas las áreas diplomáticas y educativas. Entre el 98 y el 99 fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. 98 y 99, si no me equivoco, estaba Carlos Saúl, ¿no? Y actualmente preside el Instituto de Planeamiento Estratégico y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI. De ahí salen básicamente las políticas de exterior de la Argentina. O sea, el think tank por excelencia de la Argentina es el CARI, para los que no lo conocen. Obviamente con un sesgo absolutamente pro-estadounidense, por eso me llamó la atención que sea docente en Flaxo. Pero bueno, así es el mundo. Muchos yo he hablado, tengo muchos conocidos, amigos, inclusive dentro del CARI, que te dice, bueno, pero es lo que hay. O sea, si querés trabajar y tener alguna perspectiva, tenés que estar en el CARI. Y además ha sido reconocido por la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul, dada por el gobierno de Brasil, y recibió en el 1997 el premio Conex como analista político y fue jurado en el 2007 de los premios Conex. Básicamente lo que se puede decir un periodista del sistema que cubre, como decíamos, con su trabajo, el área de medios, el área académica, ha tenido funciones de gobierno, multipremiado y reconocido, obviamente con un financiamiento, porque eso no se hace gratis, y un hombre de consulta del poder, porque es un tipo súper reconocido. O sea, hablar de una cosa es hablar de lo que dice Jorge Castro, otra cosa que lo diga yo. Evidentemente, que lo diga Jorge Castro es algo que hace que tenga peso por quién es. Y me parece bárbaro, tiene una gran trayectoria académica, laboral, es para aplaudirlo, ¿no? La realidad es que él tiene el reconocimiento del sistema y obviamente nosotros de este lado no tenemos ningún reconocimiento del sistema. Más bien, todo lo contrario, el sistema nos ignora, o sea, ni siquiera nos critica, nos ignora, que es la fase, podríamos decir, del ostracismo la mayor, porque cuando uno quiere, en política es muy normal, cuando uno quiere antagonizar con alguien, elige el enemigo y elige el enemigo que le conviene. Cuando uno ve un enemigo real en el fondo de lo que estás diciendo, ese enemigo lo ignorás. No lo nombrás ni para criticarlo,
porque si vos lo criticás, lo haces visible. Y esa es precisamente la política que se usa con nosotros. Somos absolutamente ignorados por toda la clase política, por toda la clase mediática. Fíjense que jamás un medio argentino de primera línea jamás me llama para hacer ningún tipo de análisis. Algunos medios internacionales, sí, cadenas internacionales, sí. Telesur, Sputnik, hasta RT ahora me ha llamado. Ahora, ningún medio local. ¿Por qué? Por lo que cada uno representa y dice. Y eso es un poco la idea de ver este video hoy, para ver en algunas frases, no son demasiadas, son algunos extractos que hicimos de una entrevista que a su vez ya es un corte, para que se pueda entender cómo se formula la ideología de la población y sobre todo también cómo se trabaja sobre las clases dirigentes, ¿no? Yo no me voy a centrar en fallos menores, como por ejemplo que digan Voldemar Zelensky en vez de Volodymyr o Keir Starmer en lugar de Keir Starmer, el premier británico. Esas cosas pasan, a veces cuando uno está hablando se equivoca, falla, y no es por la edad, es porque a veces uno se equivoca en estas cosas, pero porque lo importante es lo conceptual, y a eso es lo que quiero centrarme. Poneme en el video, Ivonne, del 0.35 al 2.42, son un minutito y medio más o menos, que me parece muy interesante para arrancar la charla y empezar a entender cómo piensa el sistema. Explícamelo, por favor. Respecto al acuerdo a la guerra comercial, a la guerra comercial que ha desatado, después si querés me interesa un poquito tu visión de lo que hizo con Zelensky, pero a la guerra comercial que ha profundizado, ¿no? Hoy se derrumban todos los mercados financieros, caída muy fuerte de las acciones en Wall Street y en los países emergentes como la Argentina, en Brasil, básicamente porque confirma la aplicación de aranceles a México y a Canadá, y también a China, ¿no? Bueno, lo primero que hay que advertir, Maxi, es que para el presidente Donald Trump, el uso de las tarifas especiales es ante todo un instrumento de puja geopolítica, de lucha geopolítica. No es un instrumento de una guerra comercial, no es lo prioritario para el presidente norteamericano actual. En este sentido, por ejemplo, estas tarifas especiales que le ha aplicado en el día de hoy a Canadá y México, nada tienen que ver con el comercio, como es ostensible si se las ve más de cerca. Se refiere a sanciones que le impone el gobierno de Estados Unidos a México y a Canadá referidos al problema del ingreso de drogas al mercado norteamericano y el efecto que esto tiene, sobre todo el denominado fentanil, que es una droga extremadamente que afecta de manera extraordinaria a la juventud norteamericana, que nada tiene que ver con el problema comercial. Acá lo que está en juego es el hecho de que Estados Unidos, en la presidencia de Donald Trump, que ha realizado una extraordinaria acumulación de poder a partir de su triunfo arrosador del 5 de noviembre, lo que está ejerciendo es el lugar de supremacía del poder mundial, y lo está haciendo a ojos vistas y en forma muy clara y nítida y sin ningún tipo de... Bueno, esta es la forma de plantear las cosas, y esto tiene que ver con algo que es importante, porque tiene que también para cierta categorización de los problemas, e inclusive podríamos decir hasta una moralidad, ¿no? Castro afirma que Estados Unidos con Trump impone aranceles a México y Canadá por el tema de drogas. Entre ellas no menciona el tema del fentanilo. Esta es la versión oficial que esgrime el gobierno de Estados Unidos. Trump habló del fentanilo que entra sobre todo por México, por lo visto también de Canadá, e inclusive desde China. Esa fue la gran excusa. Evidentemente ha habido un problema que sí que es real. Estados Unidos tiene un enorme problema con esta droga, tiene un problema en general de drogas, trabaja bastante mal por lo visto internamente para bajar el consumo, y parece que todo el problema es
que entren las drogas de afuera, no que se pidan desde adentro. Y el otro problema que parece que hay es que tantas organizaciones de inteligencia tiene Estados Unidos, no pueden desarticular una banda de fascinerosos, generalmente mexicanos o colombianos, que son los cárteles. Es un poco difícil de creer, ¿no? Es un poco difícil de creer que la inteligencia de Estados Unidos no pueda desbaratar a un cártel y sí pueda luchar contra China, contra Rusia, haber derrumbado la Unión Soviética y demás, ¿no? Qué curioso que el MI6, que hasta hace poco fue aliado de Estados Unidos, o la Mossad, que tienen tantísima información, no puedan brindar nada para desarticular estas drogas. Y que el problema entonces es sancionar a China, por ejemplo, como país fabricante de alguno de los precursores del fentanilo, que se usa en forma médica, vamos a también a entenderlo, que lo que hacen son productos lícitos, utilizarlos para hacer algo ilícito. Y México, que no controla bien su frontera. Bueno, todo esto es una enorme pavada, como ustedes se podrán imaginar, y la realidad es que Trump tiene un plan económico que necesita que se produzca en Estados Unidos. Por eso necesita que México traslade su producción a Estados Unidos. Cambió la idea, la matriz ideológica, donde Estados Unidos traía, las empresas de Estados Unidos producían barato en México para vender en Estados Unidos. Ese es el cambio de sistema, básicamente. Querer vender en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, generar puestos de trabajo para Estados Unidos, no en México porque ganas más plata. Ese es el problema real. Lo del fentanilo es un invento. Un analista de relieve que asesora a gobiernos, que asesora a grandes medios, no puede desconocer esta realidad y pensar que realmente acá hay un problema de drogas y es que es lo que motiva a Estados Unidos. De alguna manera es un poco contradictoria la historia, ¿no? Porque él mismo después en algún momento es como que va yendo y viniendo con el análisis y plantea además que Estados Unidos es la potencia hegemónica, lo cual es una versión un poco anclada en el pasado. Estados Unidos fue una potencia hegemónica y es una potencia en decadencia. Después más adelante va a hablar de esa cuestión y va a quedar más claro qué es lo que piensa. La realidad es que hay un verdadero cambio del sistema, en eso tiene toda razón, es un cambio profundo. El problema es que no se da porque Estados Unidos es poderoso y quiere volver a ser poderoso, sino porque Estados Unidos se debilitó y quiere evitar su caída. ¿Me pones la segunda parte? 3:10, 4:10, un minutito. Es esta parte que va a insistir con algunos conceptos básicos repetidos en el mundo, pero que confunden más que ayudan. Trump está reestructurando el sistema de poder mundial. Esto es un cambio de época, un cambio del sistema de poder de las relaciones internacionales. Verdaderamente es algo extraordinario lo que está ocurriendo y a la vista. Y en este sentido, esto es el resultado de que se suma el hecho de que hay un verdadero boom económico en los Estados Unidos, encabezado por el hecho de que Estados Unidos es la cabeza de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Lo que esto se ha sumado es la extraordinaria acumulación de poder que tiene en sus manos Donald Trump a partir de su triunfo del 5 de noviembre. El resultado de esto, esta combinación de fuerzas, es que está reestructurando el poder mundial. De modo que, a tu pregunta, si esto va a continuar, yo te puedo asegurar que esto va a continuar hasta que no cumpla sus objetivos de reestructuración del poder mundial, otorgando la primacía a los intereses nacionales norteamericanos. Acá hay algunas cuestiones también para analizar de la misma manera. Es cierto que Estados Unidos está buscando la reestructuración global, pero en realidad lo está haciendo porque en realidad lo que cambia es el modelo interno de Estados Unidos. Globalmente el mundo tenía una estructura que favorecía los negocios de un sector, el sector globalista, y ahora lo que Estados Unidos intenta es buscar un negocio que favorezca a los sectores nacionales. Y bueno, pensaba que tengo una mosca acá que me está volviendo loco. Es un sector nacional que necesita cambiar las reglas del juego. Por otro lado, la acumulación de poder en Estados Unidos no tiene que ver con que Trump haya ganado las elecciones. O sea, eso es una parte apenas.
el poder de Estados Unidos se maneja en otras órbitas, porque de hecho lo que nosotros vemos es que Estados Unidos está intentando tener más poder. Trump está tratando de consolidar una serie de cambios que vamos a ver si los puede hacer por la resistencia precisamente de otros sectores que son la base del poder real en Estados Unidos. Y es interesante esa mención al boom económico que que menciona Castro, ¿no? Yo lo conté el otro día, vuelvo a traer un dato que es conocido, que es el modelo de GDP Now que crea la Reserva Federal, que básicamente es un monitoreo constante de cómo evoluciona el Producto Bruto Interno, y eso ofrece una estimación real del crecimiento del Producto Bruto o el decrecimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, en el primer trimestre de Estados Unidos se esperaba una expansión de la economía del 2,3%. Sin embargo, el 28 de febrero, el GDP Now de Estados Unidos ajustó su estimación a una disminución del 1,5%. O sea, la diferencia es del 3,8% y lo transforma a Estados Unidos en un país recesivo, lo cual no explica por qué razón Castro considera que se está viviendo un boom económico. Eso es información al menos atrasada, por no decir sesgada, porque inclusive las épocas de expansión económica uno podía llegar a desmenuzar de qué se trataba eso y si realmente era una expansión económica, si tenía que ver con un endeudamiento o sobre qué estaba montado eso. Precisamente la diferencia entre leer noticias y hacer un análisis político es entender el sustrato de estas cuestiones, ¿no? En Estados Unidos hay un problema muy serio, por eso es esa disminución. Vamos a ver los datos reales, bueno, cuando termine el primer trimestre y se procesen. Sin embargo, esto mientras tanto es como una especie de anticipo de lo que se viene. Y esta revisión tiene que ver con un déficit del aumento comercial, déficit comercial en enero de Estados Unidos, que alcanzó un récord histórico, una disminución del gasto de los consumidores, expectativas inflacionarias crecientes y amenazas de nuevos aranceles por parte del gobierno que generan incertidumbre económica. Lo explicaban algunos empresarios. Había un empresario español el otro día que estaba hablando, y que es el mayor fabricante de pañales del país, que tenía previsto exportar, abrir nuevas plantas en Estados Unidos, y claro, había paralizado todo, tenía previsto exportar a Estados Unidos y tuvo que detener la operación y frenar la expansión en España, porque si no abre una planta en Estados Unidos es probable que quede fuera de mercado. Entonces esto cambia la lógica y genera incertidumbre y genera que al principio, hasta que esto se aclare, todo el mundo se frena. Me parece el próximo 12:50, 13:12. 20 segunditos de video, donde vamos a... Y también en la guerra de Medio Oriente, lo ha lanzado a proponer una extensión de las negociaciones entre Hamás e Israel para proyectar en el medio la interposición de la potencia norteamericana y de esa manera adquirir algún grado de consistencia la paz en la región más conflictiva del mundo, que es Medio Oriente. Bueno, era un poquito antes, te di mal el dato, porque en realidad hace una mención antes a que Israel en realidad quiere las manos libres para terminar de destruir a Hezbollah, a Hamás y luego atacar a Israel. En realidad, una lista internacional tiene que conocer que el plan de Israel es más profundo. Hezbollah y Hamás son dos anécdotas para Israel. No es el problema ese, a pesar de que Hezbollah en algún momento representaba un gran desafío. El problema es que Israel va por el Gran Israel. El Gran Israel, ya lo explicamos varias veces, es tomar parte de, creo que si no recuerdo mal, son 6 países. 6 países que cambiaría el balance de poder en Medio Oriente, y eso es lo que está buscando Israel. Y obviamente tiene un enorme obstáculo que es Irán, con el cual
no hay ninguna posibilidad de diálogo ni negociación, absolutamente nada, como si tal vez hubo en el pasado con otros países árabes y que hoy todavía se mantiene en algunos casos, ¿no? También él explicaba en algún momento los problemas que se daban de esta cuestión, pero me pareció interesante ver la limitación de la cuestión israelí a lo que tiene que ver con lo que se comunica en los medios. Si bien este canal, Ahora Play, es un canal de YouTube, Maximiliano Montenegro y los demás son periodistas que salen todos de la televisión, son muy conocidos, son importantes, y mantienen la estructura, el pensamiento y la forma de actuar de los grandes medios. Entonces, ahí nosotros vemos cómo hay cuestiones que están vedadas. En ningún medio se va a contar la realidad de lo que pasa en Medio Oriente. Se va a contar la realidad que le gusta a determinados sectores que se cuente. Eso es simplemente, por eso quería hacer esa aseveración. ¿Me pasas el próximo? En algún momento... No, yo en lo que se refiere a la política internacional, prefiero dejar de lado varios términos. Uno es el de calma, otro es el de tranquilidad. Acá lo que estamos es un mundo turbulento porque estamos experimentando uno de los grandes cambios de la historia. Lo que está en el medio de esto es la aparición en gran escala del extraordinario poderío de Estados Unidos al haberse incorporado a su primera economía del mundo y la más innovadora, que es la norteamericana, la extraordinaria acumulación de poder que ha logrado Donald Trump a partir de su triunfo electoral del 5 de noviembre. Ese ya creo que no lo hemos escuchado. Pasame el de 1430 a 1505. De alguna manera Castro también defiende, porque ya digo, son extractos de una charla más larga, donde defiende a Estados Unidos, que dice que... Entonces lo tengo mal anotado yo. 1505 a 1830. Y eso le permite reformular, porque era supuestamente la potencia en decadencia, era supuestamente la potencia desafiada por China. ¿Quién es la potencia en decadencia? Bueno, uno ve las progresiones, por ejemplo, de PBI de Estados Unidos, de China, y ve que China, que hace, qué sé yo, 20 años era, no sé, un octavo de la economía norteamericana, hoy está prácticamente en paridad. Uno ve el comercio internacional de bienes y China es el número 1 del comercio internacional de bienes, digamos. Es decir, no en el tema de servicios, es decir, se ve que la hegemonía norteamericana desde el punto de vista económico empieza a ser desafiada. Ve en el caso de los servicios que China avanza con la inteligencia artificial o con sectores tecnológicos de avanzada en los cuales estaba muy atrasada. Maxi, si me permitís, creo que hay que fijar la atención en otro lado. Perdón, Jorge, uno ve el comercio mundial y viste, le van poniendo rojo a todos los países, o ve el tema de los acuerdos que ha hecho China con no sé cuántos países, cómo ha avanzado en los últimos tiempos. Bueno, la creación de los BRICS, la integración de otra potencia emergente como es la India, digamos, el segundo país más poblado del planeta, incorporado ahí a los BRICS. Es decir, empieza a ver, bueno, el propio Trump que dice, no se les ocurra pensar en crear una nueva moneda de reserva internacional que no sea el dólar. Es decir, uno empieza a ver, digamos, movimientos en los cuales Estados Unidos reacciona porque lo que había sido indiscutido después de la Segunda Guerra Mundial, algunos dicen empieza a ponerse en cuestionamiento. Reflexionar sobre Me parece que hay que fijar la atención en otro lado, Maxi. El 80% de las innovaciones en materia de inteligencia artificial tienen lugar en Estados Unidos. En Estados Unidos está más del 90% de los premios Nobel de ciencias duras. En Estados Unidos, en términos de poderío militar,
El gasto militar norteamericano el año pasado fue el doble de los 6 países que lo siguen en orden de importancia sumados. Sí, sí. Y hay un país del mundo que sabe que Estados Unidos no está en decadencia y que ha vuelto a ocupar con Donald Trump el primer papel mundial, es la República Popular China. China es el mundo de la cantidad que se transforma en calidad. Estados Unidos es el mundo de la calidad y de la innovación. Es la primera potencia capitalista en materia de innovación tecnológica desde el fin de la Guerra Civil en 1865. Esto es la situación que ha recuperado después de la extraordinaria caída experimentada en materia de debilidad internacional y de credibilidad política durante los 4 años de gobierno de Joe Biden, que fue uno de los presidentes norteamericanos más débiles de la historia. Esto es lo que se ha recuperado en los últimos 2-3 meses en Estados Unidos y por tanto en el mundo. Está bien, es interesante. El tema de la potencia militar no hay duda. Bueno, déjame un pedacito de la potencia militar. Estados Unidos ha seguido invirtiendo como ningún país en el mundo y uno dice, bueno, invierte más que, no sé, los 25 países que le siguen, de los cuales la mayoría son aliados de Estados Unidos, ¿no? Quería ver cómo reafirma Montenegro lo que dice. La vamos a ir desgajando toda esta historia. Dice que Estados Unidos es la economía más innovadora y la primera economía del mundo. Bueno, acá podemos hacer un par de puntualizaciones, ¿no? Hay un índice mundial de innovación publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que expone cuáles son los 10 países más innovadores. Yo les voy a dar la lista y ustedes me dirán si son realmente los países más innovadores o acá hay un sesgo real que después se refleja en analistas que explican la capacidad de innovación de algunos en detrimento de otros. Nunca en esos países va a encontrar un país que no sea el sistema. Rusia jamás tiene innovaciones porque nunca se consideran. China no tiene innovaciones, India no tiene innovaciones, solo son los del occidente colectivo. Por lo tanto, esto reafirma, realimenta la creencia de que unos son muy desarrollados y otros son muy subdesarrollados, lo cual llevaría a preguntarnos desde el sentido común, entonces, ¿para qué se preocupan, muchachos, si ustedes son tan buenos y poderosos? Según el Índice de Innovación 2024 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el país más innovador del mundo es Suiza, le sigue Suecia, después sigue Estados Unidos, ni siquiera en este ranking Estados Unidos está primero. Singapur, Reino Unido, un país que está por el piso, Corea del Sur, obviamente, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Entre los países innovadores no está Japón, no está China, no está Rusia, no está Taiwán, no hay nadie. O sea, solamente los países occidentales. Por eso después es esa cuestión de tenemos que entrar al mundo, tenemos que hacer un acuerdo de libre comercio con Europa. ¿Por qué? Porque cualquiera que no está muy informado mira esto y dice, a ver, déjame ver, son un país asiático, un americano y 8 europeos. ¿Dónde hay que ir? Hay que negociar con Europa si son los más innovadores. Bueno, vean lo que hablan los propios europeos de la situación de Europa, a ver si esto es real o es un dibujo. Según datos de la misma organización, las patentes tecnológicas en el año 2022, esto se distanció más, corresponden en primer lugar a China con 1.584.677 patentes. Le sigue Estados Unidos con 505.539 patentes, Japón con 405.000, Corea con 272.000 y Alemania con 155.000. Para no marearnos con los números, China triplica el segundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos y Japón más o menos van parecidos, van un poquitito por debajo los coreanos, y Alemania está en la tercera parte de Estados Unidos, básicamente 10 veces menos que China. ¿Cuál es la percepción? La anterior.
La misma organización nos dice que el más innovador es Suiza, después sigue Suecia, después Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Corea, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Ahora, cuando vamos a ver quiénes son ellos mismos, ¿qué patentes tienen? El primero es China, triplicando al segundo, que es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sabemos que China ni siquiera figuraba entre los 10 países más innovadores cuando es el país que triplica el número de patentes? Es más, si sumamos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto juntos, no llegan a ser las patentes que pone anualmente China. Y en China no hay una cultura de patentar. Recién ahora se están volcando a hacer eso. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es sesgado. No puede ser que alguien que haga un análisis político serio no se dé cuenta de que algo acá no está cuadrando demasiado bien, ¿no? Y también nos dicen sobre qué es Estados Unidos, la primera economía del mundo, es la más importante. Claro, depende, vuelvo a explicarlo, cómo se mide. Año 2023, datos del Banco Mundial. Siempre organizaciones controladas por Occidente son, no estamos hablando de dibujos que hace China, porque muchos te dicen, no, pero eso de China no se puede creer las estadísticas. Bueno, estas son las estadísticas que hacen organizaciones bajo control occidental u occidentales directamente. La paridad de poder adquisitivo, vamos a aclarar esto, es una medida que permite comparar el poder adquisitivo en distintos países ajustando las diferencias de niveles de precios. Antes lo explicaba, yo compro este saco en Estados Unidos, cuesta $100, lo compro en China, cuesta $20. Entonces lo tengo que ajustar porque los $100 en Estados Unidos equivalen a $20 en China. Si no lo ajusto por ese valor, yo llego a la conclusión que Estados Unidos produce 5 veces más que China, y en realidad hay un saco en cada país, por la forma de la medición. Por eso hay que medirlo precisamente por esta cuestión que es un poco más aproximada, paridad de poder adquisitivo. Según el Banco Mundial, el PBI ajustado por paridad de poder adquisitivo de Estados Unidos es de $27,7 billones y el de China de 37,3 billones. O sea, 37 contra 27 a favor de China. Si lo ajustamos así, entonces la economía de Estados Unidos no es la más grande del mundo. La más grande del mundo, y ya por una buena diferencia, es la China. En cantidad de productos, en cantidad de servicios. Lo que la de Estados Unidos es más cara, que es otra cosa. Por eso, el PBI ajustado por habitante, porque en China son mucho más, es de $82.000 en Estados Unidos, mientras que es de 22.000 en China. Acá es 4 veces más la de Estados Unidos. Pero la realidad es que China lo supera porque tiene muchos más habitantes que Estados Unidos. Entonces eso compensa que por individuo la productividad todavía de Estados Unidos es mayor que la de China. Claro, un análisis más fino nos diría qué es lo que China produce y qué es lo que produce Estados Unidos, porque hay veces Estados Unidos no produce nada y gana dinero que engrosa ese Producto Bruto Interno por simple especulación. Y después tiene los problemas que tiene. En cambio, China gana dinero porque da bienes y servicios concretos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero la realidad es que en productos tangibles, lo que yo puedo tocar, lo concreto de la economía y no los dibujos, es que China ya es más que Estados Unidos. Y sin embargo nos siguen repitiendo lo contrario. Y después nos dice que las startups de inteligencia artificial son todas de Estados Unidos, lo cual es cierto y es falso a la vez. Depende cómo uno lo considere. La idea de que el 80% de la innovación en inteligencia artificial es de Estados Unidos es algo absolutamente arbitrario. No sé de dónde sacó ese dato. No hay datos que avalen eso. Lo que hay es una idea de que el 80% aproximadamente de las startups de inteligencia artificial son de origen Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que las innovaciones sean, porque uno puede tener muchas empresas e innovar poco y otro tener menos y ser más innovador. De hecho, DeepSeek rompe el mercado y lo rompe desde China. Estados Unidos multiplica empresas, pero hay que ver cuántas de todas esas son viables, cuántas funcionan, cuántas sirven, qué objetivo tiene y qué representan. Es mucho más complejo.
tener más startups no significa que vos tengas más innovación, significa que tenés más startups, punto. Y avalar que Estados Unidos es muy superior a China porque tiene el 80% o más, o el 90%, no me acuerdo cuándo dijo, de los premios Nobel en ciencias duras, es otra falacia, porque en realidad los premios Nobel son políticos. Todos lo sabemos que los premios Nobel, sea en la categoría que sea, los del premio Nobel de la Paz, bueno, ya es un chiste, pero la realidad es que en las ciencias también hay mucho de política. Se premian determinadas cosas y otras no, depende. ¿Ustedes se imaginan que en este contexto una academia, porque en algún momento fue un poco más serio, pero hoy la academia que otorga los premios Nobel, los jurados, van a otorgarle un premio a Rusia, por ejemplo? ¿A alguien le cabe en su cabeza que se lo dan? Los rusos pueden haber hecho el descubrimiento que se les antoje, haber desarrollado lo que sea, que el premio se lo van a dar al estadounidense o al occidental, no se lo van a dar al ruso. Es clarísimo que no. Entonces, argumentar eso es realmente una soncera. No significa nada, son premios absolutamente devaluados hoy. Y si uno mira, por ejemplo, la cantidad de ingenieros que produce China y los que produce Estados Unidos, varias veces más produce China que Estados Unidos. Y eso sí sería un indicador mucho más duro. ¿Cuántos ingenieros produce cada país? ¿Cuántos productos de ingeniería se producen en cada país? Eso te indicaría más el desarrollo que la cantidad de premios Nobel. O sea, se dan cuenta que es una lectura superficial, pero sesgada hacia Estados Unidos. El otro argumento que escriben es el habitual, el gasto militar, para decir que Estados Unidos es la superpotencia incomparable porque ahora ya no gasta 10 veces más, porque claro, se va cayendo. Ahora, porque hasta hace poco era 10 veces más que el resto de los países sumados. Ahora, gastaba Estados Unidos solo más que los 10 países que le seguían sumados. Bueno, ahora es más que los 6 países. Pero eso no significa nada. Uno puede gastar mucho, ¿no? Bien lo sabemos con los liberales cuando nos hablan del Estado, que gasta mucho y produce poco. Porque uno puede gastar mal. Uno puede tener mucha corrupción. Que estos son los casos que se ajustan a la cuestión militar en los Estados Unidos. Se produce caro en Estados Unidos. Un producto de Estados Unidos es de una calidad inferior muchas veces, por ejemplo, que uno ruso, pero con un costo varias veces superior. Lo contábamos, por ejemplo, con las municiones. Una munición de artillería, cuando empezó la guerra, no recuerdo justo los valores, pero era de 155 milímetros, creo que andaba en Rusia en $500 y después la habían bajado a cerca de $100 porque hacían unas que eran para uso más inmediato, que no se almacenaban por tanto tiempo y para los requerimientos de la guerra son esas más convenientes que una vez se pueda almacenar 20 años y total la vas a disparar dentro de 2 meses, 3 meses como mucho. Con algunos ajustes la había bajado a cerca de $100 Rusia. Y la de Estados Unidos había subido como a 5.000, para tener una idea de los costos. Uno ve un avión de primera línea de Estados Unidos de combate, no baja de $100 millones. Los rusos por la mitad te ofrecen un caza de quinta generación, un equivalente a un Sukhoi 57, que Rusia lo estará comercializando. No hay precios justos, porque depende de mucha negociación política, pero en alrededor de $100 millones, probablemente algo un poco menos. No sé cuánto se los va a vender Argelia, Rusia, pero más o menos andará por esa cifra. Estados Unidos, un equivalente, que no es el F-35, sino el F-22, valía más de $300 millones y de hecho siguió multiplicando tanto los costos que hubo que discontinuarlo. Estados Unidos hace 20 años que no lo fabrica porque no lo puede pagar Estados Unidos. Entonces, el F-22 es comparado al Sukhoi 57, pero mire la diferencia de costos. ¿Cuánto vale una batería Patriot y cuánto vale un S-300 o un S-400? Y el S-400 es superior al Patriot, seguro, sin ninguna duda. Lo está demostrando en Ucrania y vale varias veces menos. Entonces, sirve decir que Estados Unidos gasta mucho más que los competidores y ahí cerrar la discusión del tema militar. ¿Y qué hacemos con el entrenamiento? ¿Qué hacemos con la capacidad de combate dada la voluntad propia, las dificultades para reclutar
personal, la baja calidad de los reclutas que hoy tiene Estados Unidos, con problemas de obesidad, con un montón de cosas que los tienen que reclutar en esas condiciones, pues si no, no consiguen sostener la cuestión de reclutamiento. En realidad Estados Unidos no es la segunda, no es la primera potencia mundial, lo ha sido superado por Rusia. Ya hay algunos rankings estadounidenses especializados en temas militares que empiezan a considerarlo así. Y Estados Unidos está a punto de ser superado por China como segunda potencia militar. Esa es la realidad. No es que es incomparablemente mejor Estados Unidos. Y después dice otra cosa que tampoco se entiende. Biden es un presidente débil, ¿no? Y eso es lo que ahora ha cambiado porque fueron 4 años de un presidente el más débil de la historia y eso destruyó a Estados Unidos y hoy en 3 meses Trump lo recuperó. Pero seriamente alguien puede pensar que una hiperpotencia como era Estados Unidos cae porque tiene un mal gobierno y en 3 meses se recupera por un gobierno con Biden. Evidentemente no, este es un proceso de décadas, no es de un presidente. La decadencia de Estados Unidos lleva medio siglo. Ha empezado suavemente y luego fue tomando velocidad. Esa es la única realidad. O sea, que Biden haya sido el peor presidente de la historia, bueno, puede ser, yo no discuto eso. Lo que digo es que el problema de Estados Unidos no es por Biden. El problema es muy anterior. Por eso la solución no es 3 meses de Trump ni 4 años de Trump. Levantar este problema en Estados Unidos va a ser una tarea ciclópea que probablemente no la van a poder hacer. Ese es el tema que intento decir. Lo que sí, bueno, termina diciendo en algún momento que a pesar de todo eso, China lo empieza a desafiar en inteligencia artificial y la realidad, pero que China ya había hecho algo así y cuando llegó Trump en el 2016, cuando asume, en 2017 en realidad ya, en realidad China reconoce la supremacía de Estados Unidos y se acobarda y acepta lo que hizo Estados Unidos. En realidad la cosa no fue tan así. En realidad Estados Unidos puso una serie de amenazas, presiones y demás, y luego terminó negociando con China un punto intermedio, y que China no quiso tampoco subir la apuesta, eso es cierto, porque China decía, ¿para qué me voy a meter si están en caída libre y nosotros estamos en un ascenso vertiginoso? ¿Por qué yo voy a entrar en una guerra con ellos? No me conviene entrar ahora. Me conviene dejarlos que sigan cayendo y yo seguir subiendo y después arreglaremos cuentas cuando llegue el momento. Esa es la política de China. Otra vez, un analista político tiene que entender esas diferencias, ¿no? Que China lo que hizo no fue aceptar la supremacía estadounidense, sino postergar el enfrentamiento. Estados Unidos plantea también Castro, en otro momento fue muy largo, sino para ponerlo acá, y él habla de defender sus intereses históricos con las tarifas recíprocas. Por eso Trump dice que han sido injustos con Estados Unidos. En realidad, y da un ejemplo de la India, que India puede acceder al mercado de Estados Unidos y Estados Unidos no al de India, por las barreras arancelarias. Lo que hace Estados Unidos es ahora igualar. En realidad no es que está igualando, es que hay un problema. ¿Quién determina si igualás o no igualás o en realidad es castigás o premiás? Esto es muy político. Se disfraza de otras cosas, pero en realidad es político. Lo que está pasando es que Estados Unidos no tiene competitividad. No puede competir con un producto de China, tampoco con un producto de la India. No puede competir básicamente con nadie porque es extremadamente caro y funciona, es improductivo en términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que arancelar su protección para proteger su mercado interno, para de esa manera resguardarlo de la mayor competitividad del otro lado. Es decir, si yo vuelvo al ejemplo del saco, vendo este saco, y tengo un costo de $70 y el chino tiene un costo de 50, no puedo competir con él. Como compito, le meto un arancel, 40%, el chino ya vale igual que el mío. Entonces ahí puedo competir. Ese es el problema que tiene Estados Unidos. Por eso pone los aranceles Trump, porque no puede competir. Porque Estados Unidos en realidad nunca fue un país librecambista. Estados Unidos protegió su economía, a diferencia de lo que nos cuentan los liberales, mientras se desarrolló. Cuando fue la más competitiva del mundo, dijo ahora todo el mundo a abrir la economía. Pero ahora resulta que en ese juego le ganó China.
Entonces, como China y otros países empiezan a ser más competitivos que Estados Unidos, retrocede y quiere volver al pasado. Otra vez vuelvo a proteger lo mío. Eso es, nada más que eso. Sí, bueno, después tiene algunos aciertos, habla de Xi Jinping, que quiere acordar con Estados Unidos, es cierto, y que Taiwán ha caído en su importancia estratégica. En realidad no le importa más a Taiwán, a Estados Unidos, la va a negociar Taiwán, eso hace meses que lo venimos diciendo, con Trump ya empezó a verse. Estados Unidos va a negociar, dejar tranquila a China a cambio de, bueno, a ver cómo arreglamos la cuestión económica. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué se me ocurrió hoy hablar de esta historia? Para tratar de mostrar cuál es el problema que hay con la forma en que se genera la opinión pública. Porque desde mi concepción tenemos un gran problema y no encontramos las soluciones porque pensamos mal los problemas, porque estamos influidos para pensar de determinada manera. Los periodistas son muy proestadounidenses, primer problema. Segundo problema, se quedan en el tiempo y no se actualizan. No son apasionados de lo que hacen. Leen algo y se han quedado con teorías viejas y no van actualizándose ante la dinámica actual. En términos normales, donde un cambio se da cada 20 o 30 años, y bueno, y son cambios lentos, y más o menos esto queda muy disimulado, porque es básicamente lo mismo durante años, no hay grandes cambios, no hay grandes diferencias. Pero cuando todo es muy vertiginoso, si vos no llevas ese análisis momentáneo, momento tras momento, lo que termina pasando es que tu idea dejó de ser viable hace años. O sea, el problema de Estados Unidos como hiperpotencia basado en una economía que es la primera del mundo por mucho, cosa que no es cierto, que es una hiperpotencia militar muy superior al resto, cosa que tampoco es cierto, que es el país más innovador, que tampoco es cierto, se cae ante la realidad, porque en los últimos años todo esto quedó expuesto. Y hoy Estados Unidos es un país que lucha por tratar de conservar un lugar en el mundo, de privilegio obviamente, pero es todo subjetivo. Ya abandona con Trump decididamente la hegemonía. Y con el globalismo ni siquiera era la hegemonía de Estados Unidos, era la destrucción del sistema de los estados. Estados Unidos está terminado como nación, pero claro, si yo me quedo anclado en los 70, no entiendo esta lógica. Ya en los 70 por ahí se podía ver, pero era más difícil. Pero hoy es absolutamente visible. Entonces, uno sigue sosteniendo bases sobre la economía, sobre la innovación, que suenan muy pomposas cuando yo las digo, parecen propias de alguien muy bien informado, muy interesante, pero la realidad es que no refleja la realidad. ¿Cuál es el problema? Que este es el tipo de gente que, dada su influencia, asesora a los grandes políticos. Son temas que además, un tema más también que es importante, es comprender la cuestión geopolítica militar. Si no tenés unas bases para entender lo que está pasando, que eso no significa ser un experto, saber qué tipo de aviones usa cada modelo, saber las características técnicas y detalles, que eso sí es propio de un especialista militar, pero sí tener una idea general. Si vos no tenés esa idea general de lo que está pasando, tenés un problema. ¿Cuál es el problema? Que haces un análisis equivocado. Lo reducís al gasto militar y Castro dice, wow, ¿cuánto gastan? Entonces son la potencia indiscutida militar, y Montenegro del otro lado dice, sí, tenés razón, todo lo que gasta es la potencia, y en realidad es falso lo que están diciendo los dos. ¿Por qué es falso? Porque no se mide así, porque hay un error de concepción. Ahora, el problema es que Montenegro se ocupa de economía, va a medir en función de números económicos. En cambio, Castro es un analista más integral. Montenegro va a tomar el análisis de Castro para estructurar su discurso. Y si Castro lo hace mal, Montenegro lo hace mal. Si Castro y Montenegro lo hacen mal y dicen las cosas mal, ¿qué va a pasar cuando vayan a hablar con un líder político? Cuando van a llegar a hablar con una Cristina, porque es el tipo de gente que van a llevar. Una Cristina, un Massa, un Macri, no sé, Milei, pues es un personaje raro, pero en general los políticos de primera línea, ¿qué hacen? Se asesoran de la gente que es más importante. ¿Cuál es? Bueno, te leo nuevamente los pergaminos de Jorge Castro.
El tipo es una eminencia, tiene montones de premios, escribe libros, es todo maravilloso lo que hace, todo el mundo lo reconoce, dirige o dirigió los principales medios argentinos, es analista en universidades de defensa, de estrategia, en Flaxo, en la UBA, ¿a quién le van a creer? Un político que lo único que hace es contar votos, que no tiene demasiada formación, que no tiene gran visión de futuro, lo único que es un especialista en ganar elecciones. ¿Se cree que le va a dedicar mucho más tiempo al análisis? No, va a confiar en los que forman la opinión. ¿Quiénes forman la opinión? Gente que está en el CARI. El CARI es, como decíamos, el think tank argentino, el que te dice y tira los lineamientos de política internacional que luego los políticos van a implementar, porque no hay un político que se le caiga una idea, porque ninguno sabe hacia dónde va. Entonces, ¿qué hacen? Che, ¿qué hacemos en política exterior? No tengo ni idea, no me interesa tampoco. Intenten hablar con un político de política exterior y se van a dar cuenta, primero, que es un soberbio que intenta parecer que sabe, pero que en el fondo no sabe nada y no le interesa aprender. Porque su poder, su negocio está en ganar elecciones, vuelvo a insistir con eso, no en una cuestión que tenga que ver con un Estado, con decir, bueno, ¿cómo es el diseño de Estado que vamos a hacer para el mundo que se está gestando? No saben qué mundo se está gestando, no les importa, no les interesa preparar su país para ese mundo, solo ganar las próximas elecciones. El horizonte del gobierno es ganar las elecciones, llegar como sea a las próximas elecciones para aumentar su cuota de poder y tratar de mantenerse en el poder. La oposición lo que quiere es al revés, debilitarlo para esas elecciones, para, si se va un ratito antes, tal vez mejor, depende cómo haya sido el arreglo, pero en definitiva para ocupar más bancas, que eso es lo que le da más poder. Porque en el fondo ya ni ser presidente quieren ocupar bancas, porque eso es lo más estable, porque al presidente de última se desgasta y lo sacan y queda fuera de competencia. Un diputado nadie sabe quién es. Entonces, ese es el problema que hay. Y por otro lado, uno se encuentra con un Paolo Roca, cualquier otro mega empresario. Tiene que tomar una decisión política sobre qué hacer. ¿En quién va a confiar? En los asesores. Un tipo de ese nivel no me llama a mí, lo llama a Jorge Castro y dice, che, yo tengo que hacer tal cosa, ¿qué te parece? ¿Cuál va a ser el rumbo de esto? Y ahí tenés el pensamiento de Jorge Castro. Pero Jorge Castro es en realidad un ejemplo de cómo en su momento era Pedro Brigger, si era por izquierda, dependía de donde uno buscaba. Marcelo, ¿cómo se llamaba el otro? El de Clarín, Marcelo Cantelmi. Ese era el tipo de personajes que pensaban un poquito, sesgados por Estados Unidos, mimados por el sistema y sabiendo que si sacaban los pies del sistema iban a la calle. Y tomando ideas, por supuesto, del CARI, que es de donde sale, donde se genera ese riñón, y transmitiéndolas luego, como decíamos, con Jorge Castro en el ISEN. Fíjense qué casualidad, que el tipo asesoraba en presidencia, no me acuerdo dónde, en el gobierno de Menem, pero también formaba diplomáticos y también formaba universitarios, formaba el sentido común de la gente que se va a ocupar del tema. Entonces, ¿cómo uno hace para romper esto cuando esto está armado de esta manera? Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos, es uno de los problemas, pero que es el problema central en realidad. No podemos tomar buenas decisiones porque no tenemos buenos diagnósticos del problema, y no tenemos buenos diagnósticos del problema porque los especialistas o no saben o no quieren colaborar. Y quienes toman las decisiones se anclan en esos especialistas, que esos especialistas aconsejan mal. Y ahí es donde está el problema de la historia. Nosotros no logramos romper eso por el desinterés del actor político y porque las instituciones encargadas para pensar ya fueron descubiertas hace años en Washington, en el Washington del Estado Profundo, para más datos, y dijeron, a ver, ¿cómo van a actuar los argentinos? A ver que me aparezca un loquito que quiera hacer las cosas de otra manera. Esto se hace de tal forma. Creamos instituciones, creamos organizaciones y los pensamientos salen de acá. Toda esta gente se me va a preparar en Estados Unidos y me viene con las ideas propias. Y desde acá me reciben al embajador de Estados Unidos mantiene contactos con ellos y con algunos embajadores amigos, y ahí tenemos el entorno que genera opinión pública. Y eso es lo que después
se termina transformando en la opinión pública del pensamiento, porque la mayoría de las cosas que dijo Castro son las que comparten la mayoría de los argentinos. Vos le decís, ¿cuál es la principal economía del mundo? Y te van a decir todo Estados Unidos. ¿Quién te va a decir China y te va a explicar lo del poder adquisitivo? ¿Quién es la principal potencia militar? Salgan a la calle y pregunten. A ver cuántos te van a decir. Alguno te va a decir Rusia, la inmensa mayoría te va a decir Estados Unidos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este trabajo, que primero parece muy lejano, va decantándose, porque están en los principales centros de decisión de la política, también en los centros educativos, forman los futuros profesionales. Toda la gente, que es poquita, que se dedica al área, se forma con estas ideas. Por lo tanto, se retroalimentan entre ellos con estas ideas y no hay forma de entrar con ideas extrañas. Por eso van a ver que todos hacen sus maestrías, sus doctorados y demás en Estados Unidos, en el Reino Unido, tal vez en España, todos países que abrevaban en este espacio OTAN. Ninguno va a China, ninguno va a Rusia, casos aislados y en general ni siquiera muy brillantes. Así que bueno, esto más o menos fue la lógica para entender lo que estaba pasando, aprovechando que a veces, bueno, no teníamos alguna noticia extremadamente urgente, porque noticias hay todos los días.